Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento ideal de la bobina con voltaje de corriente alterna. Aquí el voltaje de entrada va a ser un voltaje de corriente alterna. Matemáticamente se escribe como BI. BI es igual a B máxima seno de WT. Tengo una resistencia de 1 kilo ohm, la inductancia vale 1 milihenry. La corriente IL con respecto al tiempo lleva esta dirección, por lo tanto el voltaje en la bobina tendrá esta polaridad, ¿sí? Pero esta polaridad pues es nada más instantánea, no es siempre fija, ¿ah? Va a variar porque aquí el voltaje entre los extremos de la fuente va a estar variando, ¿verdad? Puede ser que en determinado momento aquí sea positivo, aquí negativo, después acá va a ser negativo y acá positivo. ¿Por qué? Por la alternancia de la corriente que se tiene en esa fuente. Entonces, si yo dibujo esta función de voltaje, que es una función senoidal, pues yo obtendría esta forma de onda. Esta forma de onda, pues nosotros la podemos visualizar en un osciloscopio. Ahora bien, ¿qué características tiene un voltaje de corriente alterna? Dentro de las características que nos interesan es que el producto WT se conoce como argumento del ángulo, y ese argumento del ángulo pues vale ya sea en radianes o en grados, ¿verdad? Ya sabemos que los radianes lo podemos convertir en grados. W pues, se conoce como frecuencia angular. La frecuencia angular, su unidad es radianes sobre segundos, ¿verdad? El tiempo en forma minúscula pues está dado también en segundos. Tiempo en minúscula, su unidad es segundos, ¿verdad? Bueno, sabemos que la frecuencia angular equivale a 2pi por f. Ya lo habíamos visto cuando vimos el comportamiento del capacitor con voltaje de corriente alterna, ¿verdad? Habíamos dicho que esta f viene siendo la frecuencia en hertz o ciclos por segundo. El periodo de la señal de corriente alterna se dice que es la duración de un ciclo y su unidad viene siendo el segundo. Entonces, el periodo es lo inverso a la frecuencia. Aquí está la fórmula: periodo es igual a 1 sobre n. Entonces, si yo evalúo esta gráfica a dibujarla, pues tengo que darle valores a WT, de 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. Son valores característicos para poder dibujar mi señal de corriente alterna, ¿verdad? Para t igual a 0, ¿qué va a suceder? WT va a ser 0. Entonces, B máxima, seno de 0, pues es 0, ¿verdad? Para WT igual a 2pi, aquí cómo quedaría esta ecuación: B máxima seno de pi sobre 2. ¿Cuánto sería pi sobre 2? Seno de 90 grados, y seno de 90 grados es 1. 1 por B máxima, pues queda el valor de B máxima, ¿verdad? Cuando WT vale pi sobre 2, tengo un voltaje máximo. ¿Qué sucede si WT vale pi? Si WT vale pi, que sería seno de pi sería el seno de 180 grados, que vale 0. Entonces BI vale 0, que es este punto. Si WT vale 3pi sobre 2, ¿cómo me queda esta ecuación? B máxima seno de 3pi sobre 2, que serían B máxima seno de 270 grados. Y seno de 270 grados es menos 1. Menos 1 por B máxima sería menos B máxima, que es este valor. Y para WT igual a 2pi, pues sería 2pi, sabemos que son 360 grados, es una vuelta. ¿Qué quedaría aquí? Seno de 2pi, seno de 360 grados es 0. Por B máximo, pues es 0. Entonces, aquí tengo un ciclo completo de mi señal de corriente alterna.
No necesito seguir dibujando más porque todo esto es continuo, todo esto sigue así, esta variación. Lo mismo hacia acá. Entonces, con que nada más analice un ciclo de mi señal, yo saco todas las características. Sabemos que la duración de un ciclo es el periodo. Entonces, el periodo se va a medir desde aquí hasta acá. Esto es lo que dura el periodo. Y el ciclo está formado por dos semiciclos. Un semiciclo positivo que en este caso va a ir de 0 a pi, y un semiciclo negativo que va a ir de pi a 2pi. Dice que con voltaje de corriente alterna la bobina se comporta como una resistencia, la cual se conoce como reactancia inductiva, que se representa con las letras XL. La reactancia inductiva, por definición, es la oposición que ofrece la bobina al paso de la corriente alterna. Si estamos diciendo que en corriente alterna la bobina se comporta como una resistencia, entonces su valor va a ser la reactancia inductiva, y eso está dado en ohms. ¿Para qué está dado en ohms? Pues la frecuencia debe estar dada en hertz y la inductancia debe estar dada en faradios, para que así la reactancia inductiva esté dada en ohms. Aquí tengo la fórmula de la magnitud de la reactancia inductiva, que equivale a 2pi por R y por E. Vamos a ver ahora si mi voltaje de entrada de corriente alterna tiene una frecuencia muy baja, que tiende a 0 Hz. Entonces, si tiende a 0 Hz, ¿cuánto vale XL? Pues XL, la magnitud de XL sería 2pi F por L. Entonces, si F tiene una frecuencia de 0 Hz, pues esto sería 0 ohm. Quiere decir que con una frecuencia de 0 Hz, que es en el caso de voltaje de corriente directa, simplemente la bobina se va a considerar como si fuera una lámpara, ¿no? Entonces mi circuito sería este. Esto sería BI, esto sería R, y este sería la bobina comportándose como un alambre. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a poner en la bobina IL con una corriente máxima, y voltaje en la bobina va a ser 0, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto sería la corriente en la bobina? Pues aquí tengo una resistencia de ¿cuánto? De 1 kilo ohm. Entonces la corriente en la bobina pues simplemente será BI sobre R. Y esto sería ¿cuánto? B máxima seno de omega. B máxima seno de W sobre R, que sería 1000 ohm. Y aquí el resultado, si tendremos valores de B máxima y seno de omega t, pues esto me va a dar B máxima sobre 1000 por seno de omega t. Ese sería el comportamiento de la corriente en la bobina en función del tiempo. Si la frecuencia tiende a infinito, entonces, ¿qué va a suceder con la reactancia inductiva? La reactancia inductiva, que vale 2πfL, si vale infinito, aquí cualquier cosa multiplicada por infinito, pues da infinito. Tengo una resistencia infinita, y si tengo una resistencia infinita, la bobina se comporta como circuito abierto, ¿eh? Entonces voy a tener esto. Voy a tener BI, tengo la resistencia de un K, y tengo que simplemente voy a tener voltaje en la bobina, pero la corriente en la bobina va a ser 0, ¿verdad? Porque hay un circuito abierto. Entonces aquí la corriente en la bobina vale 0 amperes, pero el voltaje en la bobina será ¿cuál? El voltaje de la señal de entrada, que sería BI.
que sería ¿cuánto? V máxima seno de W. Entonces, ese sería el comportamiento que tiene una bobina cuando se aplica un voltaje de corriente. Vamos a sacar este.